Una buena alimentación es fundamental en cada una de las etapas de nuestra vida, desde la infancia hasta la vejez. Los adultos mayores necesitan los mismos nutrientes que los jóvenes, pero en cantidades diferentes. Algunos pueden ser más necesarios que otros. La buena nutrición contribuye a aumentar la calidad de vida de los mayores y a prevenir y tratar diversas enfermedades. La persona mayor puede y debe consumir una gran cantidad de alimentos, cuidando las grasas saturadas, la sal y el alcohol. La colaboración familiar es fundamental para que la persona mayor se sienta motivada. Y ya estamos aquí de vuelta y seguimos platicando con Arturo Córdoba Just, que nos ha hecho el favor de platicarnos y de a mí embobarme con su plática de cómo funciona esto de las letras. Y no nada más la parte de que uno encuentre su pasión, sino atreverse y darse ese espacio que siempre les he platicado a ustedes. Una de las grandes tesoros quizá que tenemos cuando ya llegamos a esa edad adulta en la que ya no somos responsables de niños pequeños, ya no tenemos que trabajar las horas que teníamos que trabajar antes, podemos de verdad empezar a disfrutar de esos pequeños lujos que detuvimos en su momento porque no teníamos tiempo y dedicárnoslos a nosotros. Pero nos va a contar ahora una historia que detuvimos antes del corte. Los alumnos y las alumnas, los ves trabajar, los ves madurar, los ves crecer, y es como si de pronto, Alice, te dieras cuenta de cómo la gente se vuelve, si ya era hermosa, se vuelve más hermosa. Tengo una alumna que es una alumna excepcionalmente positiva, enjundiosa, alegre, pero ella dice, yo vengo a la escuela pero no voy a escribir. Yo quiero escuchar a mis maestros y a mis maestras, pero yo no voy a escribir. Ajá. Que también se vale. Que también se vale. Ajá. Y entonces, bueno, esto me lo dijo hace un año, y bueno, tomó clases conmigo, tomó clases con el maestro Edson Lechuga, con la maestra Julia Santibáñez, con el maestro Isaí Moreno, con el maestro Galván Paulín, con el maestro Ricardo Bernal, sin escribir, ¿sabes? Y de pronto, el otro día, una tarde, se está tomando un café y me dice, casi como en secreto, de una manera cómplice, estoy escribiendo. Ajá. Y eso es como si el cielo se iluminara, porque es una persona que está viendo profundamente en una experiencia extraordinaria de su vida, en donde esa escritura, esa decisión a ella le va a dar más vitalidad, porque cuando uno decide por sus deseos, cuando uno va con su fuerza de existir, uno vive más saludablemente, porque trabaja con sus emociones. Yo eso lo creo mucho porque yo empecé a escribir a los 14 años y fue más bien una necesidad como terapéutica. Cuando yo sentía que cuando escribía estaba hablando con alguien y esa hoja de papel me iba a responder de una manera distinta a lo que yo estaba pensando. Sí. Y me sirvió muchísimo. Sí. Y la idea es también que yo insisto mucho con estas personas que están en su casa, que no encuentran de repente nada que hacer, que les preguntan, bueno, ¿y qué te gusta? ¿No? Y la respuesta es, no sé. Bueno, ¿qué has hecho? Pinto un poco, pero no me encanta y nada a trabajar, ¿no? Y no encuentra encontrar esa pasión, encontrar este gusto, que no necesariamente tiene que ser un trabajo, puede ser solamente, como decías, de esta mujer, un gusto, un placer, es como salir a ver un paisaje o tomarse una copa de vino o tomar un café y deleitarse con eso. Lo fascinante de todo esto es que la escritura, la lectura, son trabajos, pero que trabajos que tú eliges. Venir aquí, una de las particularidades de la escuela, una de sus señas de identidad, es que las personas que están aquí están porque lo desean, están porque quieren. Claro, y nadie los obligó. Nosotros al final, aquí no hacen una licenciatura, no hacen una maestría, no hacen un doctorado. Aquí lo que hacen es crear su propia subjetividad. Nosotros al final del curso, de los cursos, te damos un diploma.
Un diploma que queremos que para ti, Alice, sea inolvidable. Que ese diploma represente una experiencia que no te vas a olvidar nunca y de la que vas a presumir, de la que vas a hacer ostentación, porque es una experiencia que para ti fue una experiencia de transformación. Porque lo que hacemos cuando escribimos y tocamos las cosas de verdad es trabajar con la vida, trabajar con la experiencia, trabajar representando lo que nos pasó y lo que queremos decir para comunicarlo desde la piel más profunda. Es fascinante porque además, de pronto, toda la escuela, todos escriben, es fascinante. No hay una sola clase, la clase de guión, la clase de poesía. En la clase de cuento tienes que hacer un cuento. En la clase de poesía tienes que hacer un poema, tienes que hacer un soneto. O sea, tienes que aprender a rimar como lo hacía Lope de Vega, como lo hacía Góngora, como lo hacía Sor Juana. Si quieres, en la clase de cuento tienes que escribir un cuento como lo hacía Chekhov, como lo hacía Cortázar, como lo hacía Hemingway, como lo hacía Virginia Woolf. Sí, ¿sabes? todos distintos. Y en cada clase lees, en la clase de cuento lees grandes cuentos y escribes tu cuento. En la clase de poesía lees grandes poemas y escribes tus poemas, porque se trata de conocer los géneros, de empaparte de ellos, de embeberte de ellos. Pues lo que decías, no solamente meter los pies, porque si a alguien nada más le gusta la poesía, pues vendría nada más al curso de la poesía y quizá no se aventaría completo al mar a ver si puede hacer lo demás, pero también es porque nunca lo he intentado. Es que un escritor, yo pienso que una escritora, un escritor es como un surfista, ¿sabes? Uno va sobre la ola del lenguaje. El lenguaje es tumultuoso, tempestuoso, caracolea, y tú vas sobre la tabla y el tema es mantener el equilibrio y mantener la dirección. Y que el lenguaje, que ese lenguaje es tempestuoso, tú aprendas a sostenerte en la tabla y tener la dirección de a dónde quieres llegar. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres decir y por qué lo quieres decir? Porque las grandes obras, los grandes sucesos de tu vida, cuando tú decides por algo es por una necesidad vital. Julio Cortázar decía, cuando escribió Rayuela, y decía, ¿escribía Rayuela o me tiraba al río? La escritura de un poema, la escritura de un cuento, la escritura de una novela es una necesidad vital. Lo tienes que sacar. Es un deseo que no puedes evitar, que todo el tiempo estás pensando en él, sueñas con él, lo traes en la piel y tienes que hacer todo el esfuerzo coordinado, con tesón, para colocarte y poner toda tu energía en ese proyecto. Porque además es una cosa fascinante, cuando tú tienes un proyecto, cuando tú dices, yo quiero hacer esta novela, yo quiero hacer este libro de cuentos, toda tu energía se concentra. Y al concentrarse tu energía, todo el panorama se abre. Porque entonces tú estás tan bien concentrado y tu voluntad está tan concentrada y tan en su punto que todas las demás actividades empiezan a aligerarse. Adquieres fluidez en todos sentidos. La gente, te lo puedo asegurar, nuestros muchachos y muchachas, y me refiero a muchachos y muchachas de todas las edades, como decías, de alguien de 65 porque la años. juventud es antes que nada una actitud. La juventud es una actitud, no es una edad. Hay jóvenes que son muy viejos y adultos que son muy jóvenes. Y ahí esa es una como línea dorada. Y tú te das cuenta cómo salen de las clases a las 9 de la noche, que todo el mundo se va a su casa, salen sonriendo. Rejuvenecidos, sin sí, importar la edad, porque están haciendo algo que te llena. Porque están trabajando con su vida, trabajando con su experiencia, trabajando con su voz. Por eso salen felices. Que eso es de alguna manera lo que pasa cuando lees un extraordinario libro también, ¿no? Cómo te llena, cómo te enriquece, cómo te alimenta. Sí, tu vida ya no es la misma. Cuando tú lees un gran libro o cuando tú tienes la experiencia de escribir tu propio texto, es una experiencia de transformación que no tiene vuelta de hoja. Única. Tú cambias tu relación contigo misma, contigo mismo, a partir de pero eso, al mismo tiempo cambias tu relación con el entorno. Ya no puedes ver de la misma manera. Y además,
Cuando uno descubre su vocación, cuando uno descubre, yo quiero ser escritora, yo quiero ser escritor, cuando uno descubre eso, tienes que serle fiel a tu vocación. Tienes que serle fiel a este amor, a este enamoramiento. Tienes que mantenerlo vivo, tienes que mantenerlo encendido. No lo puedes traicionar. Es una necesidad. Porque si tú traicionas tu vocación, la vocación en un momento dado te lo va a reclamar. Te va a decir, ¿por qué no hiciste aquello que querías hacer? Yo creo que escribir y venir a la escuela es un acto de valientes. Yo les digo, aquí es una gesta de valientes que se atreven a romper con lo previsible e ir más allá de lo que, de lo que podían o pensaban que podían llegar. Decía una persona queridísima, entrañable, decía, uno tiene que caminar con sus palabras. Y estar consciente de ellas. Sí. También eso nos pasa mucho. De repente nos volvemos muy burdos a la hora de hablar, y es una cosa coloquial. Era lo que te decía al principio de la entrevista, cómo lo hacemos mecánicamente. Hablar, escribir, ¿no? Sí. Y no de repente no nos detenemos a ver que puede, como decías, una frase precisa, cambiar tu vida y la de los demás, y hacer que el mundo tome una pausa por un segundo para voltearse y escucharte. Sí. Es una... Tú dices una frase que es... Te voy a contar una historia. Ezra Pound, que es un gran poeta norteamericano que decidió ser inglés. T.S. Eliot fue un poeta norteamericano que decidió ser inglés. Ojo, esto es muy importante, que los poetas que nacieron en Norteamérica, los más importantes, decidieron ser ingleses. Ezra Pound decía, cuando hablaba de Rilke, que es otro gran poeta, decía, era poeta porque le fascinaba y le importaba la precisión en las palabras. Porque el poeta, porque el escritor, trabaja con las emociones, y cuando tú estás tratando de decir algo, tienes que descubrir el color, el sabor y precisar la emoción. Y el tono. Y el tono, sí. Y el tono, se nos acaba el tiempo. Yo no tengo más que agradecerte el tuyo, que nos hayas recibido en esta escuela maravillosa. Muchas gracias, Arturo Córdoba Just, por esta entrevista. Y a ustedes y a mí, porque yo cuando les hablo a ustedes siempre es también para mí. Atrévanse, vamos a venir a la escuela, vamos a escuchar si queremos, y todavía no queremos meternos de lleno al mar y a nadar porque no sabemos qué puede pasar. Vamos a venir primero. El primer paso es llegar aquí y acercarnos y oler y meter los pies, y poco a poco vamos a ir adentrándonos en esa maravilla que además somos nosotros mismos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias, Alice. Es una gentileza y un acto de nobleza estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.